Las conquistas sociales están hechas de luchas colectivas, de reivindicaciones organizadas, de grandes debates, pero también de momentos concretos, de decisiones que se toman en un segundo y que pueden cambiar la historia. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, matrimonio homosexual, una reunión y un universo paralelo. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Se cumplen exactamente 20 años de este momento. Emilio, ¿quieres contraer matrimonio con Carlos? Sí. Carlos, ¿quieres contraer matrimonio con Emilio? En vista de la manifestación libre y espontánea que habéis realizado y en virtud del poder que me otorga la ley, os declaro unidos en matrimonio. Un 11 de julio de 2005, Emilio y Carlos se convirtieron en la primera pareja homosexual en contraer matrimonio, en hacer uso de la ley que se había aprobado en el Congreso de los Diputados tan solo unos días antes. Siempre hemos sido familia y ahora somos familia frente a la ley, frente a la sociedad. Pues hoy es el broche de oro, pero ya llevamos 30 años juntos y hemos vivido días muy bonitos. Desde esta boda, en España se han celebrado otros 75.000 matrimonios igualitarios de parejas del mismo sexo. Se formalizaron muchos al principio, en 2005, en 2006, sobre todo eran de hombres. Había varias generaciones acumuladas de parejas formales que por fin se podían casar. Pero a día de hoy son más que nunca. Cada año hay más de 6.000 bodas entre personas del mismo sexo, un dato impulsado sobre todo por las bodas de mujeres. Desde 2018, año de la eclosión feminista, se casan más parejas de mujeres que de hombres. La normalidad, en fin, ha ido abriéndose paso durante estas 2 décadas, pero como la historia siempre puede volver a repetirse, hay cosas que es mejor no olvidar. Si se suman 2 manzanas, pueden dar 2 manzanas, y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas, porque es que son componentes distintos. Esto de Ana Botella suena hoy a chascarrillo folclórico, pero resume bastante bien la esencia de lo que la derecha opinaba en 2005, de los debates que hubo que soportar porque se empeñaron en decir que peras y manzanas no eran lo mismo. Durante la tramitación de la ley hubo incluso una larga comisión parlamentaria para hablar sobre la salud mental de las personas homosexuales, sobre su capacidad para ser padres o madres. Y esto decía quien entonces era el líder de la oposición. Le vas a reconocer. Una institución entre un hombre y una mujer para la procreación. Eso es y siempre ha sido el matrimonio. Yo no tengo nada claro que un niño se eduque mejor, viva mejor en un matrimonio de homosexuales o en una unión de homosexuales que no que un niño tenga un padre y una madre. Esta historia la conocemos, nos acordamos bien. Pero no todo el mundo conoce, yo al menos no me la sabía, otra historia más pequeña. Sucedió en Moncloa, antes de que gobernara Zapatero, en los últimos meses de la presidencia de José María Aznar. Aznar hizo un ofrecimiento al movimiento LGTBI, un ofrecimiento que pudo haber cambiado la historia. En la reunión donde se produjo ese ofrecimiento estaba Boti García Rodrigo. Hola, Boti. Hola, ¿qué tal? Boti García Rodrigo es activista LGTBI con una larguísima trayectoria en colectivos, en movimientos, en instituciones. Boti, ¿quiénes estabais en esa reunión? Se nos llamó a la Federación Estatal LGTB para negociar. Y entonces fuimos, evidentemente, una representación de la Ejecutiva, claro, la presidenta de la Federación, que era Beatriz Jimeno en aquel entonces. Yo recuerdo que también fue el secretario de organización o secretario general, Miguel Ángel Fernández, y yo misma, que era entonces la presidenta de COGAN, el colectivo LGTB de Madrid, y puede ser que hubiera algún otro compañero de la ejecutiva de la federación. ¿Y por parte de Moncloa quién estaba allí? Por parte de Moncloa, en un despacho muy solemne, había un alto funcionario que estaba rodeado de gente, que serían sus adláteres, qué sé yo, sus segundos, terceros, o vaya usted a saber, que nos dijo con mucho ringorrango: estoy autorizado por el presidente Aznar para ofrecerles a ustedes una ley de parejas
tan amplia como ustedes demanden si ustedes renuncian a la pretensión de pedir, de exigir el matrimonio. Me acuerdo que dijo, si ustedes renuncian a la pretensión, diciendo pretensión como si fuera una cosa, como un capricho o un disparate, eso sí que la manera de decir pretensión, con ese desprecio. Estamos hablando de que Aznar os ofrece que haya una unión de personas del mismo sexo legalizada en España, pero si el colectivo renunciaba a esa palabra, ¿no? Matrimonio, que era esa línea roja que luego escucharíamos muchísimo en la derecha, ¿no? Que no lo llamen matrimonio. Y entonces, Boti, ¿qué hicisteis en ese momento? Y entonces ya, pues la reunión no tenía ningún sentido. La reunión en ese momento, pues nada, pues adiós, muy buenas. Pues adiós. Ya no cabía más conversación, estaba todo ofrecido y estaba todo rechazado y estaba todo dicho. Y bueno, pues ya salimos de aquel despacho y anduvimos por un pasillo, pues imagínate un pasillo de Moncloa. Yo me acuerdo que era un pasillo muy alfombrado, alfombras. Dimos una vuelta a una esquina ya para coger el ascensor y ahí fue cuando, lejos ya, lo suficientemente lejos del despacho de aquel señor, nos paramos, nos miramos y dijimos, nos ha ofrecido esto y hemos contestado esto otro. ¿Qué hemos hecho? Entonces nos quedamos así, como recapitulando, y nos volvimos a mirar y dijimos, hemos hecho bien, sigamos adelante, hemos hecho bien. Y bueno, pues efectivamente nos reforzamos en nuestra idea, en nuestra reivindicación, en nuestra exigencia de igualdad plena, y bueno, ya pues cogimos el ascensor, vamos, orgullosas del paso dado, y dijimos, nada, otra cosa, mariposa, se acabó, no se puede negociar nada con esta gente. Boti, nuestra compañera Marta Borraza ha hecho una reconstrucción, ¿no?, de lo que pasaba en aquellos años, lo que pasó en esa reunión. Recordaba que en aquel momento lo que había vigente era una especie de regulación de uniones civiles distintas en cada comunidad autónoma, aquello de ser pareja de hecho. Pero en este caso el ofrecimiento de Aznar era hacer una ley de ámbito estatal lo más amplia que quisierais. Ahí en eso que entraba. No preguntamos, porque nosotras no queríamos ley de uniones de hecho. Por tanto, es como si tú no quieres comerte un bistec, pues no preguntas cómo tiene que ser, si frito, asado, con patatas o con tomate. No quieres un bistec, no lo quieres. Ahora, Boti, suenas muy contundente, pero claro, hay que ponerse en situación, ¿no? Hablamos de un gobierno de Aznar, un gobierno del PP. No estaba nada claro que la izquierda pudiera gobernar a corto plazo, porque las encuestas daban como ganador al PP, y luego, pues ya sabemos, ¿no? El 11M, las mentiras, ganó el PSOE, pero esto era pájaro en mano en un momento complicado. Pero teníais claro que no queríais desigualdad en el matrimonio. Lo teníamos claro. Lo que pasa es que cuando salimos por aquel pasillo, un poco nos dijimos, ¿qué hemos hecho? Hemos rechazado, yo no sé, algo así, la idea era, hemos rechazado lo poco por lo mucho. A ver si nos quedamos sin nada, pero nada, nos rearmamos en nuestra... Es que nosotros no decíamos, queremos casarnos por amor, no. Nosotros no decíamos eso, queríamos casarnos por derechos, por tener derechos. Queríamos casarnos por tener igualdad. Concebíamos el matrimonio como la igualdad legal que nos pusiera en el mismo plano que al resto de la ciudadanía. No era por romanticismo ni por amor. Usted deme el matrimonio, decíamos, que ya veremos yo si me quiero casar. Quiero el matrimonio para poder no casarme. Boti García Rodrigo, muchas gracias por compartir esta historia. Pues muchas gracias a vosotras. Hoy mi gobierno somete definitivamente a la aprobación de la Cámara el proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Aquella reunión pasó, el tiempo pasó, y meses después, en 2004, el PP perdió las elecciones. Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del gobierno y al año siguiente, 2005, se aprobaba la Ley de Matrimonio Homosexual, o como la llamamos ahora, Ley de Matrimonio Igualitario. No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas.
Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente. Porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Con mucho por avanzar todavía en general, este es el final feliz de esta historia particular. ¿Qué habría pasado si Boti García Rodrigo y el resto de representantes de aquel movimiento LGTBI en 2004 hubieran dicho sí a Aznar? ¿Cómo sería la realidad española a día de hoy si se hubiera aceptado una unión diferente al matrimonio para la vida y los derechos y las familias de las parejas formadas por personas del mismo sexo? Pues ese universo alternativo existe. Vamos a asomarnos a él. Alejandro Menéndez, hola. Hola, ¿qué tal? Alejandro Menéndez es consejero legal de Reclaim, una organización europea que asesora sobre derechos fundamentales a varios colectivos, entre ellos de forma destacada al colectivo LGTBI. Alejandro, esta fórmula que Aznar le puso encima de la mesa un poco ad hoc, ¿no? Legalizar una especie de unión civil, pero no igual que el matrimonio, ¿esta fórmula llegó a aprobarse en otros países? Sí, existe en otros países de la Unión Europea, pues como son Italia, en Chipre, Croacia, en República Checa, Letonia o Hungría. Suelen ser figuras jurídicas que no alcanzan los mismos derechos que el matrimonio igualitario. Depende un poco de la legislación de cada país, pero pues a efectos de, por ejemplo, de filiación o adopción siempre suelen quedar un poco más cortos. Pues vamos a ver qué pasó allí, ¿no? Te pregunto, por ejemplo, por Italia, que es la más cercana, la que mejor nos puede hacer imaginar cómo sería la España de hoy. ¿Cómo funciona esto allí? En Italia existe la unión civil desde 2015, que la introdujeron pues siguiendo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y tiene relevancia la unión civil a efectos de beneficios fiscales o de herencia, pero no se prevé la adopción por parte de la pareja. De hecho, la reproducción asistida está limitada solo a las parejas heterosexuales. Y esto es relevante, por ejemplo, a efectos de constituir una familia. Existen parejas de mamás lesbianas que se van a otros países, como podría ser el nuestro en España, para hacer uso de la reproducción asistida, y luego cuando vuelven a Italia pues se pueden encontrar con la situación de que no se las reconozca a las dos. De hecho, sin ir más lejos, esto es lo que ha estado sucediendo con el gobierno de Giorgia Meloni. Cuando ella llegó al poder, introdujo unas instrucciones en los ministerios y a los registros para que se dejara de inscribir a las mamás que venían de otros países, sobre todo a la mamá que no dio a luz al menor, como madre de ese hijo. Es verdad que esto ha sido muy problemático y se ha cuestionado a nivel interno, y hay una sentencia reciente que ya lo ha echado para atrás, pero desde 2023 ha habido familias que se han encontrado con la situación de que se le ha destripado, ¿no?, de sus derechos, que no es simplemente un nombre en un papel, sino pues que tiene relevancia a efectos de custodia de los menores, si la pareja muere o si se separan, a la hora de inscribir al niño a la escuela, de llevarlo al transporte público, cosas que te afectan en el día a día. Otro de los países que has citado, y por volumen de población yo creo que es de los más relevantes entre los que nos has dicho, es República Checa. ¿Qué merece la pena que sepamos de lo que ha ocurrido allí durante estos años? Pues en República Checa han introducido un régimen nuevo justo este año, en 2025, por presión un poco social. Los derechos que otorgaba el anterior régimen se habían quedado cortos. Entonces, en República Checa los derechos van un poquito más allá incluso que los de Italia, y sí que se permite la adopción del hijo no biológico de la pareja desde hace bien poquito, y se han extendido derechos también en temas como herencias o beneficios fiscales. Lo que vemos es que pues este régimen, que sigue sin llegar a ser igual que el del matrimonio, pues poco a poco se van llegando nuevos cotas, ¿no?, de derechos en distintos ámbitos, pero bueno, de nuevo sin llegar a ser lo mismo que un matrimonio igualitario. Y nos da para un último caso que es importante, porque es un país muy conocido por su homofobia política actual, donde sí que está permitida la unión civil, no el matrimonio, entre personas del mismo sexo. Hablamos de Hungría. Explícanos qué sentido tiene todo esto. Bueno, la unión civil en Hungría se adoptó en 2009, la unión civil, y es verdad que Orbán ha estado introduciendo políticas que dificultan mucho el ejercicio de los derechos de la propia unión civil. Si hablamos, por ejemplo, de adopciones, es verdad que no se han prohibido las adopciones en Hungría, pero han introducido una ley contra la propaganda LGTBI que impide la exposición a cualquier menor de cualquier elemento que promueva o represente, sin ir más allá, la homosexualidad o la diversidad de género. Ha habido administraciones dentro de Hungría que han dicho que
una pareja homosexual, por el hecho de serlo, viola la ley contra la propaganda LGTBI y ha sido motivo para rechazar que las parejas LGTBI puedan adoptar. Entonces aquí vemos como, incluso sin llegar a derogar la ley que permite las uniones civiles, pues a través del control de las administraciones se puede controlar cómo se ejecuta y se puede ir cercenando derechos. Y bueno, Orbán yo creo que tiene el premio al cercenador de derechos LGTBI en la Unión Europea. Alejandro, terminamos. Hablamos de todos estos países, pero podríamos estar hablando de España. Por lo que nos dices, esta fórmula de las uniones civiles puede ser un paso previo al matrimonio igualitario, pero también puede ser una trampa, una fórmula a la que se le pueden añadir derechos, pero también quitar muchos derechos que al matrimonio no se le pueden quitar. Y visto el ambiente político de hoy en Europa, en España, aquella decisión en aquel pasillo de Moncloa de aquellos activistas que con vértigo dijeron que no a Aznar y siguieron andando, que apostaron por el matrimonio sí o sí, ha terminado cambiando la historia. Sí, totalmente. Una vez que ya instauras esta figura jurídica y que tienes personas haciendo uso de ella, volver atrás es mucho más difícil porque esas parejas ya han ejercido sus derechos y están disfrutándolos. Y a través de ejercer sus derechos, por así decirlo, los han conquistado, los van a mantener y sabes que desde luego los van a defender. Con las uniones civiles todo está mucho más en el aire porque no es la misma figura del matrimonio, el matrimonio del que disfrutan las parejas heterosexuales, de las cuales nadie va a jamás atacar sus derechos. Desde luego, los regímenes reaccionarios de extrema derecha no veo que vayan a hacer esto. Y por tanto, pues lograr la igualdad real, una vez que has llegado allí, sabes, pues yo creo que los gobiernos son conscientes de que volver hacia atrás se van a enfrentar con las calles. Así que, desde luego, yo creo que una vez que se conquista un derecho, mientras que lo ejerzamos y lo defendamos, va a ser muy difícil que nos lo puedan arrebatar. Alejandro Menéndez, Reclaim, muchas gracias. Muchas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.